un nuevo capítulo de Narraciones Mágicas. Hoy os traemos otra emocionante aventura llena de magia, valores y aprendizajes. En este episodio, conoceremos a dos hermanos muy especiales, que viven en lo profundo del bosque, y aprenderemos juntos la importancia de la confianza entre hermanos. Así que acomodaos bien, abrid vuestras mentes, y preparaos para dejaros llevar por esta increíble historia. La gran aventura de Tilo y Mika. En lo más profundo del bosque susurrante, donde los árboles parecían tocar el cielo y los ríos cantaban al pasar, vivían dos hermanos zorros, Tilo y Mika. Tilo era el mayor, con su pelaje anaranjado brillante y ojos astutos. Siempre se creía el más valiente, pues había explorado cada rincón del bosque, o eso decía. Mika, en cambio, era más pequeña, de un color dorado suave y siempre andaba a la sombra de su hermano. Aunque era ágil y rápida, prefería observar el mundo con curiosidad antes de lanzarse a la aventura. Un día, mientras caminaban juntos por un sendero lleno de hojas caídas, Mika levantó la vista y preguntó: «Tilo, ¿qué hay más allá de la gran colina? Nunca hemos ido allí». Tilo frunció el ceño. Siempre le había dicho a Mika que más allá de la colina solo había árboles y más árboles, pero la verdad es que nunca se había atrevido a ir. Aún así, para no parecer menos valiente, respondió con seguridad: «Nada que no haya visto ya. Solo un viejo pantano y algunos árboles secos. No hay nada interesante allí». Mika, que había aprendido a notar cuando Tilo no decía toda la verdad, sintió una pequeña chispa de duda en su pecho. Pero decidió no insistir. Sin embargo, ese día, algo cambió en su interior. Quería ver el otro lado de la colina por sí misma, aunque eso significara ir sola. Al día siguiente, mientras Tilo aún dormía profundamente en la madriguera, Mika se levantó temprano, sintiendo que el viento la empujaba hacia la aventura. Con sigilo, se deslizó fuera del refugio y empezó a caminar hacia la gran colina. El camino era largo y empinado, pero ella no se detuvo. Los pájaros la saludaban desde las ramas y los conejos corrían de un lado a otro, como si el bosque la animara a seguir adelante. Cuando llegó a la cima, lo que vio la dejó sin palabras. Frente a ella, en lugar de un pantano sombrío, se extendía un prado lleno de flores, de todos los colores que jamás había imaginado. Más allá, un arroyo cristalino serpenteaba entre los árboles, y al fondo, una pequeña montaña de rocas brillaba bajo el sol. Era un lugar mágico, un rincón del bosque que ningún otro animal parecía ver descubierto. Mika estaba asombrada. «¿Cómo es posible que Tilo no quisiera venir aquí?», se preguntó en voz alta. «Es el lugar más bonito que he visto en mi vida». Decidió explorar un poco más. Corrió hacia el arroyo, se refrescó en el agua clara y luego subió a las rocas brillantes. Al trepar, descubrió algo aún más increíble. En la cima de la montaña había una cueva, y desde dentro se escuchaban unos suaves ecos, como si el viento estuviera contando una historia antigua. Sin embargo, mientras más exploraba, más se daba cuenta de que algo estaba mal. El sol comenzaba a descender, y Mika no había dejado ninguna señal de su camino. De repente, se sintió perdida. El prado ya no parecía tan colorido bajo la luz tenue, y el bosque, que antes la acogía, ahora parecía desconocido y silencioso. «Debí decírselo a Tilo», pensó con el corazón acelerado. «No debí venir sola». Mientras tanto, Tilo despertó en la madriguera y se dio cuenta de que Mika no estaba. Se levantó de un salto y salió corriendo en su búsqueda. Corrió hacia los lugares donde solían jugar juntos, pero no había rastro de ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y por primera vez, el valiente Tilo sintió verdadero miedo. «¿Y si algo malo le ha pasado?», se dijo a sí mismo, acelerando el paso. «No debí dejarla sola. Siempre he dicho que soy el mayor y que la protegería, pero no estoy cumpliendo con mi promesa». Fue entonces cuando se dio cuenta de a dónde podía haber ido Mika, la gran colina. Aunque él nunca se había atrevido a ir más allá, algo en su interior le dijo que Mika sí lo haría. Así que, sin pensarlo dos veces, corrió hacia allí. Al llegar a la cima, vio las huellas de Mika junto al arroyo y la siguió por todo el prado. Gritó su nombre con todas sus fuerzas. «Mika, Mika, ¿dónde estás?». Después de lo que parecieron horas, escuchó un débil llamado. «¡Tilo!». Siguió la voz hasta una pequeña hondonada en el bosque. Allí, encontró a Mika, acurrucada bajo un árbol.
temblando de frío y de miedo. Sin decir una palabra, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Lo siento, Mika», dijo Tilo con lágrimas en los ojos. «Nunca debí dejarte sola. Tenía que haberte acompañado. No sabes lo preocupado que estaba». Mika lo miró sorprendida. Ella ya había sido la que se había ido sin avisar, pero ahora entendía algo importante. «Yo también lo siento, Tilo. No debí venir sola sin decírtelo. Pensé que no te importaría porque siempre dices que ya lo has visto todo, pero no confié en que me ayudarías a explorar». Tilo asintió. Los dos habían cometido un error, pero también habían aprendido algo valioso. «Siempre estaremos juntos, Mika», dijo Tilo. «Pase lo que pase, puedes confiar en mí. No importa si ya estamos en un lugar o no. Si tú quieres explorar, lo haremos juntos». Mika sonrió. Ya no se sentía sola ni perdida. Sabía que podía confiar en su hermano, y que aunque a veces quisieran hacer cosas por separado, lo importante era que siempre estarían ahí, el uno para el otro. Juntos, empezaron a caminar de vueltas a la madriguera. Aunque el sol se estaba poniendo, el camino parecía menos oscuro ahora que estaban unidos. Mientras bajaban la colina, Tilo miró a su hermana con orgullo. «¿Sabes, Mika? Tienes un gran espíritu aventurero. La próxima vez que quieras descubrir un lugar nuevo, prometo que lo haremos juntos». «¿De verdad?», preguntó Mika, con una chispa de emoción en sus ojos. «De verdad», respondió Tilo con una sonrisa. «Porque lo mejor de las aventuras no es solo ver lugares nuevos, sino vivirlas con alguien en quien confías». Y así, los dos hermanos zorros volvieron a su hogar, sabiendo que, a pesar de las diferencias o los miedos, siempre podrían confiar el uno en el otro. Y desde ese día, sus aventuras en el bosque susurrante fueron aún más emocionantes, porque ya no se trataba solo de explorar el mundo exterior, sino también de fortalecer el vínculo más importante que tenían: su confianza como hermanos. Reflexión final. La historia de Tilo y Mika nos enseña lo importante que es confiar en nuestros hermanos y hermanas. A veces, nos dejamos llevar por el orgullo o por querer hacer las cosas solos, pero en realidad, cuando contamos con el apoyo de quienes más nos quieren, las aventuras se vuelven más seguras y divertidas. Siempre es mejor confiar en los que nos rodean, especialmente en la familia, porque juntos podemos superar cualquier desafío. ¿Y vosotros? ¿Habéis confiado en vuestros hermanos o amigos cuando lo necesitabais? Recordad, lo más importante en una aventura es compartirla con alguien que siempre estará a vuestro lado. Y hasta aquí llega la gran aventura de Tilo y Mika. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Recordad que la confianza y el apoyo entre hermanos siempre nos hará más fuertes. Y con ellos, ninguna aventura será demasiado grande. Si os ha encantado esta historia, no olvidéis darle un super like y suscribiros al canal. Y no olvidéis darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de nuestras próximas narraciones mágicas. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.